Dicen que en las carreteras rurales, cuando el reloj marca las 3 de la mañana, aparece un hombre vestido con una capucha negra. No hace autostop, no pide ayuda, él simplemente espera. Algunos cuentan que tiene un coche viejo, un sedán oscuro, de esos que parecen tragados por la niebla. Otros juran que conduce una camioneta sin matrícula, con las luces delanteras apagadas hasta el último segundo. Todos coinciden en lo mismo. ¿Quién se detiene? ¿Quién acepta hablar con él? Nunca regresa a casa. Yo no creía en esas historias. Pensaba que eran cuentos de borrachos en bares de carretera. Hasta aquella noche. Había salido tarde del trabajo. La autopista principal estaba cerrada por reparaciones y me vi obligado a tomar un desvío por un camino rural que nunca había visto. La señal de mi celular desapareció. El GPS dejó de cargar. Solo quedaba la oscuridad. Conduje varios kilómetros hasta que mis luces iluminaron algo en el arcén. Una figura inmóvil. Un hombre, de pie, con una capucha negra cubriéndole el rostro. No levantaba la mano para pedir aventón. No se movía. Solo estaba ahí, esperando, como si supiera que yo pasaría. Me temblaron las manos en el volante. Pasé de largo sin detenerme. Pero apenas avancé unos metros, vi en el retrovisor algo imposible. Detrás de mí ya no había nada. Ni la figura, ni la curva que había tomado. Solo vacío. Y entonces lo escuché. El motor de un coche que no era el mío. Giré la cabeza. Un sedán negro apareció de la nada, siguiéndome de cerca con las luces apagadas. El sonido del motor era grave, irregular, como un animal respirando. Aceleré. Él también. Y entonces ocurrió algo que todavía me hiela la sangre. Por un instante, las luces se encendieron. Y vi al conductor. No tenía rostro. Solo una sombra oscura bajo la capucha. El auto se emparejó con el mío. La ventanilla se bajó sola, como si el viento la hubiera forzado. Y entonces lo escuché. Su voz no era un susurro humano. Era como el roce de cadenas sobre cemento, como hierro oxidado doblándose. Dijo, sube conmigo. Tu viaje termina aquí. Sentí que mis manos ya no respondían al volante, que mis ojos querían cerrarse, que algo me estaba arrastrando hacia él. Sentía que el auto negro no solo me seguía, me guiaba. Cada curva, cada desvío, aparecía justo a tiempo, como si el camino hubiera cambiado solo para llevarme a algún lugar. Intenté frenar. El pedal estaba duro, como si algo invisible lo mantuviera pegado al piso. El volante temblaba en mis manos, obedeciendo más al que a mí. El hombre de la capucha volvió a hablar, pero esta vez no usó su voz. Lo escuché dentro de mi cabeza. Nadie escapa. ¿Tú ya me viste? La carretera se abrió de pronto en línea recta. Y allí, a lo lejos, las vi. Decenas de luces rojas parpadeando en la oscuridad. Autos detenidos en fila, uno detrás del otro, como abandonados. Cuando pasé junto al primero, sentí un escalofrío. Había una maleta en el asiento trasero, abierta, con ropa de mujer todavía doblada. En el siguiente, encontré un móvil con la pantalla rota, mostrando una última llamada no contestada. Y en todos, silencio absoluto. Ni un solo conductor, ni un pasajero, como si se hubieran esfumado. El hombre de la capucha volvió a hablar. Todos aceptaron. Y todos siguen viajando, conmigo. De pronto, el aire dentro de mi coche cambió. Más frío, más denso, como si alguien se hubiera sentado en el asiento del copiloto. Giré la cabeza muy despacio. Y ahí estaba. No lo había visto entrar. No lo había escuchado abrir la puerta. Pero lo sentía tan real como mi propio cuerpo. Su capucha negra cubría un vacío que absorbía la luz. De su túnica, gotas oscuras caían sobre la alfombra del coche, evaporándose como humo. Él no se giró hacia mí, pero supe que sonreía. El camino termina adelante. Solo tienes que dejar de resistir. A lo lejos apareció un cruce. Dos caminos en forma de I, iluminados por un solo poste de luz parpadeante. El auto negro redujo la velocidad y se colocó delante de mí, señalando con las luces traseras. Un camino a la izquierda, completamente oscuro. Otro a la derecha, cubierto de niebla. Supe en ese instante que esa era la elección que todos los desaparecidos habían tenido que hacer. Y entendí algo aún peor. Ninguno de los caminos llevaba a casa. El motor del auto negro rugió delante de mí. El hombre de la capucha seguía sentado en el asiento del copiloto, aunque nunca lo vi moverse. Su voz volvió a retumbar en mi cabeza. Izquierda o derecha, todo termina aquí. Mis manos temblaban en el volante. Intenté girar hacia el camino derecho, hacia la niebla, pensando que tal vez ahí tendría una salida. El coche giró con brusquedad,
pero sentí una fuerza invisible empujarme hacia el otro lado. El auto negro me obligaba a tomar la ruta oscura. Era como si mi voluntad no existiera. Yo era apenas un pasajero más de su viaje eterno. El camino se hundió en la oscuridad total. No había estrellas, no había luna, ni el poste de luz quedaba atrás. Solo un vacío inmenso. De pronto, el parabrisas se iluminó con destellos extraños, rostros. Se formaban en el cristal empañado como si estuvieran pegados del otro lado. Rostros de hombres y mujeres, ancianos y jóvenes. Todos gritaban en silencio. Todos tenían los ojos abiertos de par en par, llenos de desesperación. Y entre ellos reconocí uno. El mío. El auto se detuvo de golpe. El silencio era tan pesado que dolía en los oídos. El hombre de la capucha se volvió hacia mí por primera vez. Dentro de la oscuridad bajo la tela no había nada, y al mismo tiempo lo vi todo. Vi carreteras interminables, miles de autos avanzando hacia la nada. Vi a todos los que habían desaparecido, atrapados en un viaje sin destino, cada uno acompañado por su propia versión del hombre de la capucha. Y entonces comprendí. No era un hombre, era muchos, era todos. Cada carretera rural, cada historia de desaparición, todos formaban parte de su red. Una autopista infinita donde las almas se perdían para siempre. Mi respiración se cortó cuando la figura extendió una mano hacia mí. Fría, pesada, como hierro oxidado. Me tomó por el hombro y susurró. Ya eres mío. Siempre lo fuiste. Cerré los ojos, y cuando los abrí, estaba de nuevo en mi coche. Detenido, a un costado de la carretera. El amanecer apenas asomaba en el horizonte. Todo parecía normal, excepto por una cosa. En el asiento del copiloto había una mancha oscura, como de agua estancada, que nunca dejó de gotear. Regresé a casa esa mañana, jurando no volver a tomar un desvío rural jamás. Pero a veces, cuando conduzco de noche, veo luces en el retrovisor. Y escucho, apenas un susurro, que dice, tu viaje aún no ha terminado.